Esto que voy a contar ocurrió hace algunos años, pero todavía lo tengo grabado con tanta claridad que parece que fue ayer. No sé si alguien me va a creer, y honestamente ni yo sé cómo explicarlo. Lo único que sé es que, desde ese día, nunca volví a meterme al mar sin sentir pánico. Yo tenía 16 años. Era verano y mis padres habían decidido llevarnos a pasar una semana en la playa. No era la primera vez que íbamos, pero sí la primera que recuerdo haber disfrutado de verdad. Esa edad en la que uno ya no es un niño, pero tampoco un adulto, y todo se siente distinto. Era una playa tranquila, en un pequeño pueblo costero donde la gente vivía principalmente de la pesca y del turismo local. Nada espectacular, pero para mí era perfecto: agua clara, arena suave y la sensación de libertad que solo el mar puede dar. La primera parte de la semana fue como cualquier otra vacación normal. Despertábamos tarde, caminábamos por el malecón, probábamos comida de los puestos callejeros. Pasábamos horas en la arena jugando a las palas o simplemente acostados al sol. Yo me llevaba bastante bien con mis primos, que también habían venido, así que no había peleas ni aburrimiento. Todo era diversión. Pero el miércoles fue el día que cambió todo. Esa mañana me desperté con una extraña sensación. Nada raro en el cuerpo, nada físico, solo un presentimiento, como un nudo en el estómago. No le di importancia porque pensé que era el cansancio del sol del día anterior. Después del desayuno, todos fuimos a la playa como siempre. Recuerdo que había mucha gente, pero no estaba abarrotada. Las sombrillas de colores se extendían a lo largo de la orilla, y los niños corrían de un lado a otro con flotadores en forma de animales. Sonaba la música lejana de un bar, mezclada con el sonido constante de las olas. Yo solía nadar más lejos que el resto, porque me gustaba sentir el agua alrededor sin que nadie me molestara. Me gustaba flotar boca arriba y dejar que el mar me balanceara. Ese día no fue la excepción. Avisé que iba a meterme un poco más y me alejé nadando tranquilo. Todo estaba normal, hasta que dejó de estarlo. Primero fue un cosquilleo en las piernas. Pensé que era solo el movimiento de la corriente, nada fuera de lo común. Seguí nadando. Pero el cosquilleo se transformó en presión, como si alguien me rozara los tobillos. Miré hacia abajo, pero solo vi el azul oscuro del agua. Me dio un poco de miedo, pero intenté ignorarlo. Después de todo, ¿qué podía ser? ¿Un pez? ¿Algas? Seguí nadando un poco más, y entonces ocurrió. Algo me sujetó el tobillo con una fuerza brutal. No fue una corriente, lo juro. No era la succión típica del mar. Sentí claramente los dedos, fríos, apretando mi pierna. Instintivamente traté de liberarme, pero en lugar de soltarme, me arrastró hacia abajo con una violencia que me quitó el aire de golpe. Me hundí tan rápido que tragué agua al instante. Empecé a patalear con todas mis fuerzas, desesperado. La presión seguía allí, tirando hacia el fondo como si alguien quisiera llevarme con él. Sentía los pulmones arder. El agua entraba en mi nariz, en mi garganta, quemándome. No tenía control de nada, solo la certeza de que iba a morir. No sé cuánto tiempo duró, porque en ese tipo de momentos el tiempo se vuelve extraño. Pudo haber sido 1 minuto o 10 segundos, pero se sintió eterno. De pronto, sin explicación, la presión desapareció. Como si lo que me sujetaba hubiera decidido soltarme. Subí a la superficie desesperado, jadeando, con los ojos ardiendo de sal y el pecho colapsando. Apenas logré gritar. Uno de mis primos me vio y nadó hacia mí para ayudarme. Entre toses y arcadas logré llegar a la orilla. Me recosté en la arena, temblando, incapaz de hablar con claridad. Todos me rodeaban, preguntando qué había pasado. Les dije la verdad, que algo me había agarrado del tobillo y me había hundido. Se rieron. Dijeron que seguro era una corriente fuerte o que me estaba imaginando cosas por el susto. Pero yo sabía lo que había sentido. No era agua. No era corriente. Eran dedos. Una mano. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos volvía a revivir el momento, la sensación de esas manos invisibles apretándome. Me levanté al baño y, cuando bajé el pantalón para mirarme,
vi algo que me heló la sangre. En mi tobillo izquierdo había marcas moradas, como moretones. Eran 5, perfectamente alineados, en forma de dedos. Nadie podía convencerme de que eso había sido una corriente. Intenté mostrárselo a mis padres al día siguiente, pero no me prestaron atención. Dijeron que era porque había pateado contra algo en el agua. O que yo mismo me había golpeado con fuerza al salir. Era más fácil para ellos creer en cualquier explicación que aceptar lo que realmente me pasó. Me sentí solo. Como si estuviera cargando con un secreto que nadie más quería ver. Los días restantes en la playa fueron un infierno para mí. Mis primos seguían metiéndose al agua como si nada, pero yo no podía. Cada vez que la espuma tocaba mis pies, recordaba esa presión en mi pierna y sentía que iba a desmayarme. Me quedaba bajo la sombrilla, fingiendo que estaba cansado o que me dolía la cabeza, pero en realidad era puro terror. Cuando finalmente regresamos a casa, pensé que las cosas mejorarían. No fue así. Durante semanas tuve pesadillas donde me veía ahogándome, con unas manos invisibles que me jalaban al fondo sin compasión. Me despertaba sudando, con la garganta seca como si de verdad hubiera tragado agua salada. Pasaron los meses y los moretones en el tobillo desaparecieron, pero las pesadillas no, y cada verano, cuando mis amigos planeaban viajes a la playa, yo encontraba excusas para no ir. Nadie entendía por qué de pronto le tenía tanto miedo al mar. Yo tampoco podía explicarlo sin sonar loco. Con el tiempo, logré seguir con mi vida, pero nunca pude olvidar. Incluso ahora, años después, cada vez que me acerco a una playa, siento esa misma presión en el tobillo. Es instantáneo, como un recuerdo físico. Y lo peor es que a veces, cuando el agua apenas me cubre los pies, escucho mi nombre, suave, como un susurro que viene desde abajo. No sé qué fue lo que me arrastró esa vez. Puede que haya una explicación lógica, algo que los demás sí entenderían, una corriente, un remolino, algún objeto enredado en el fondo. Pero si me preguntas a mí, estoy seguro de que fue otra cosa. Algo que me eligió a mí ese día. Algo que todavía está ahí, esperando a que vuelva a entrar al agua. Y no pienso darle otra oportunidad. Cuando pienso en ese verano, todavía me cuesta ordenar todo lo que pasó. Tenía 19 años y estaba desesperado por ganar algo de dinero. No quería seguir pidiéndole a mis padres, así que acepté lo primero que salió, un trabajo de verano en un restaurante pequeño frente a la playa. No era nada glamuroso, más bien lo contrario. El lugar estaba medio descuidado, con mesas de plástico, sillas viejas y una cocina que apenas cumplía con lo básico. Pero estaba frente al mar y siempre había turistas, así que funcionaba. El dueño, un hombre de unos 50 años llamado Ernesto, me contrató de inmediato. No pidió referencias, ni papeles, nada. Me dijo que empezaba esa misma tarde y que mi trabajo sería sencillo, atender algunas mesas, limpiar cuando cerráramos y, de vez en cuando, ayudar en la cocina. El primer día fue agotador. El calor en la cocina era insoportable y Ernesto tenía un carácter difícil, gritaba mucho, se quejaba de todo y no dejaba de repetir que la confianza se pierde rápido. Aún así, me esforcé. Pensaba en el dinero y en lo bien que me vendría para pagar la universidad. Las primeras semanas fueron relativamente normales. Me acostumbré al ruido, al olor a pescado frito, a los clientes que dejaban más basura que propina. Lo extraño empezó a finales de julio, cuando Ernesto empezó a sospechar que alguien estaba robando comida y dinero del restaurante. Una mañana me llamó aparte y me preguntó directamente si yo había agarrado algo. Me quedé helado. Le dije que no, que jamás me atrevería. Él me observó en silencio, con una mirada que no supe interpretar, y luego dijo: «Alguien se está llevando cosas. Y no eres tú, o eso espero». Al principio pensé que estaba exagerando. Pero empecé a fijarme y era verdad, la caja registradora tenía menos dinero al final del día, y en la nevera faltaban piezas de carne o pescado que yo recordaba haber guardado. Lo más raro era que nada parecía forzado. Las cerraduras estaban intactas, las puertas bien cerradas. Si alguien entraba, tenía que ser con llaves. Una noche,
Ernesto me pidió que me quedara más tarde de lo habitual. Casi nunca cerrábamos después de las 11, pero ese día dijo que quería hacer una prueba. Yo no entendía nada, pero acepté. Pasadas las 12, cuando ya no quedaba nadie en la playa, apagamos las luces y nos escondimos en la cocina, esperando en silencio. Alrededor de la 1 de la madrugada, escuchamos la puerta trasera abrirse. No fue un portazo ni un ruido fuerte, solo el sonido claro del seguro girando y la puerta moviéndose. Ernesto me miró con los ojos muy abiertos y me hizo una seña de que no hablara. Unos pasos entraron, firmes, seguros, como si la persona conociera perfectamente el lugar. Oímos abrir la nevera, el crujido de las bolsas de plástico, un par de botellas chocando. La persona no se movía a tientas, sabía dónde estaba cada cosa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que se escuchara. Ernesto me agarró del brazo y me obligó a quedarme quieto. Pasaron unos minutos que se me hicieron eternos, y de pronto escuchamos la puerta trasera cerrarse de nuevo. Silencio total. Ernesto salió primero, encendió las luces y revisó la nevera. Faltaban varias cosas, carne, pescado, incluso 2 botellas de vino barato que teníamos para turistas. Lo miré esperando que dijera algo, pero se limitó a cerrar con llave y a repetir. Lo sabía. No me dio ninguna explicación más. A partir de esa noche, mi relación con Ernesto cambió. Estaba más nervioso, desconfiado. A veces parecía a punto de contarme algo, pero se detenía. Solo me repetía que tuviera cuidado, que no me quedara solo en el restaurante. Unos días después, pasó algo que todavía me cuesta digerir. Estábamos cerrando cuando Ernesto recibió una llamada. Se puso pálido, dejó caer el celular y salió sin decirme a dónde iba. Yo me quedé recogiendo las mesas, tratando de no pensar en nada raro. Eran casi las 11:30 cuando escuché otra vez la puerta trasera abrirse. Me congelé. No sabía si salir corriendo o esconderme. Finalmente me armé de valor, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué en silencio. En la penumbra vi una silueta. Era un hombre, de espaldas, sacando cosas de la nevera con toda calma. No era un ladrón común, no buscaba dinero, no revisaba cajones, solo comida. Su ropa estaba húmeda, como si viniera del mar. Me acerqué un poco más y el piso crujió bajo mis zapatos. El hombre se giró bruscamente. Solo lo vi un instante, pero nunca olvidaré su rostro, ojeras profundas, piel curtida, una mirada que me atravesó. No dijo nada. Simplemente salió corriendo hacia la puerta trasera y desapareció en la noche. Me quedé paralizado, con el cuchillo temblando en la mano. Cuando Ernesto regresó, le conté todo. Esperaba que se sorprendiera, que llamara a la policía, algo. Pero solo suspiró y me dijo: te dije que no te quedaras solo. Me enfurecí. Le exigí una explicación, pero no obtuve nada. Solo ese mismo gesto cansado, como si todo fuera inevitable. Al día siguiente, llegué al restaurante y me encontré con la puerta cerrada. Un cartel decía: cerrado por vacaciones. Nunca volvió a abrir. Ernesto desapareció del pueblo y yo no supe más de él. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa noche, sigo haciéndome las mismas preguntas: ¿quién era ese hombre? ¿Por qué tenía las llaves del restaurante? ¿Qué relación tenía con Ernesto? Lo único que sé es que no era un ladrón cualquiera. No buscaba dinero. Solo comida, como si estuviera sobreviviendo de esa manera. Como si alguien lo hubiera dejado ahí, escondido, alimentándose a escondidas. Y lo más inquietante es que me miró como si ya me conociera. Como si supiera que tarde o temprano lo descubriría. Lo que voy a contar ocurrió hace unos 10 años, en un viaje de verano con amigos. No lo pienso mucho en voz alta porque cada vez que lo recuerdo siento un nudo en el estómago. No es que haya algo paranormal en la historia, nada de eso. Lo que pasó fue perfectamente real, y justamente por eso me asusta tanto. Ese verano fuimos 5 amigos a pasar un fin de semana largo en una playa del norte.
No era un balneario turístico lleno de bares y sombrillas, sino una playa más bien aislada, a media hora en auto del pueblo más cercano. Tenía ese aire de lugar secreto, como si nos perteneciera solo a nosotros. El plan era simple: carpas, fogata, cervezas baratas y dormir bajo las estrellas. Recuerdo claramente la sensación de libertad que tuve al bajar del auto la primera vez. El aire estaba cargado de sal, el viento nos azotaba la cara y el rugido constante del mar hacía que todo lo demás pareciera lejano. La arena estaba húmeda y fría bajo mis zapatillas, pero el sol todavía calentaba lo suficiente como para querer tirarse al suelo. La primera noche fue perfecta. Armamos las carpas, encendimos un fuego improvisado con ramas secas y cocinamos malvaviscos en palos. Estábamos solos, o al menos eso parecía. No vimos a nadie más en toda la extensión de la playa. Al día siguiente, después de un largo rato nadando y jugando a las cartas, me alejé un poco para caminar por la orilla. Siempre me ha gustado recoger objetos que el mar devuelve: conchas, vidrios pulidos, piedras raras. Fue ahí cuando lo vi. Algo semienterrado en la arena, apenas asomando entre las algas secas. Me agaché y lo recogí. Era una cámara desechable, de esas de plástico con carrete de 27 fotos. Estaba llena de arena y algo húmeda, pero no parecía rota. El plástico rugoso se me quedó pegado en las manos con la humedad salada, y por un instante dudé en guardarla. No era raro encontrar basura en la playa, pero aquello tenía algo distinto. Era demasiado personal. La guardé en la mochila y volví con los demás, sin decir mucho. Solo hice un comentario rápido. Miren lo que encontré. Una de esas cámaras viejas. Todos se rieron. Seguro está llena de fotos de turistas borrachos, dijo uno. O de abuelitas en bikini, añadió otro. La broma quedó ahí y seguimos con lo nuestro. Pero la cámara siguió dándome vueltas en la cabeza. El fin de semana pasó rápido. Volvimos a la ciudad el domingo por la tarde, agotados, quemados por el sol y con la ropa llena de arena. La cámara quedó olvidada en el fondo de mi mochila hasta que, una semana después, mientras limpiaba, la encontré otra vez. No sé por qué lo hice, pero decidí llevarla a revelar. En aquel entonces todavía había un par de tiendas de fotografía que aceptaban ese tipo de cámaras desechables. La dependienta apenas me miró, tomó la cámara y me dio un recibo. Me dijo que volviera en 2 días. Durante esos 2 días, no pude dejar de pensar en lo que podría salir en esas fotos. Parte de mí lo veía como un juego, un misterio divertido. Pero otra parte estaba nerviosa, como si supiera que no debía mirar. Cuando fui a recogerlas, recuerdo perfectamente el sonido de los sobres plásticos deslizándose por el mostrador. El olor químico de los negativos recién revelados me golpeó de inmediato. Abrí el sobre ahí mismo, con las manos temblorosas. Las primeras fotos eran normales. Familiares posando frente al mar, niños jugando con cubetas de arena, una pareja abrazada bajo una sombrilla. Todo muy típico, incluso algo tierno. Reconocí la playa, era exactamente la misma donde habíamos estado. Seguí pasando las fotos y me empezó a invadir una incomodidad difícil de explicar. A medida que avanzaba, las imágenes cambiaban de tono. Ya no eran familias sonrientes bajo el sol, sino gente captada de noche. Carpas iluminadas por dentro, fogatas a lo lejos, siluetas borrosas. En varias, las personas parecían dormidas. El flash iluminaba sus rostros desde muy cerca. Podías ver los ojos cerrados, las bocas entreabiertas, la piel brillando por la transpiración. La cercanía era tan íntima que sentí que estaba invadiendo algo prohibido. Me detuve en seco en una foto en particular. El ángulo era desde arriba, como si alguien se hubiera agachado justo al lado de una persona durmiendo. La cara ocupaba casi todo el encuadre. Podías ver hasta los poros, las pestañas. Nadie toma una foto así por accidente. Pasé rápido a la siguiente, intentando convencerme de que no era tan raro. Pero cada foto era peor. Personas captadas en posiciones vulnerables, sin saber que alguien estaba allí con una cámara a centímetros de sus caras. Algunas incluso tenían la boca abierta, como si roncara.
Mi respiración empezó a acelerarse. El corazón me latía fuerte en las sienes. Algo no estaba bien. Y entonces llegué a la última foto. Casi dejé caer el sobre. La imagen mostraba a mi grupo de amigos. Nosotros. Estábamos todos tirados en nuestras bolsas de dormir, en círculo, alrededor de la fogata ya apagada. Yo estaba en primer plano, con la boca entreabierta, completamente dormido. El flash había iluminado mi cara de tal manera que parecía un cadáver. La fecha coincidía exactamente con nuestra primera noche en la playa. Me quedé paralizado. Las manos me sudaban, las fotos temblaban entre mis dedos. No era un error. Era mi cara. Mi saco de dormir. El mismo que había llevado en el viaje. Lo primero que pensé fue que alguno de mis amigos había tomado la cámara para gastarme una broma. Pero era imposible. Ninguno había tenido acceso a ella, y además ¿quién haría algo tan retorcido? Volví a mirar la foto una y otra vez, buscando algún detalle que me diera tranquilidad. No lo encontré. Lo único que noté fue algo que me heló aún más. En la esquina inferior, apenas visible, había una sombra alargada, como si la persona que tomaba la foto se hubiera reflejado en el lente. La forma no era reconocible, pero estaba ahí. Alguien estuvo de pie sobre nosotros mientras dormíamos, lo suficientemente cerca como para inclinarse y apretar el botón. No recuerdo cómo llegué a casa ese día. Guardé las fotos en el mismo sobre y lo metí en un cajón. Durante semanas no le conté a nadie. Tenía miedo de que me tomaran por paranoico, o peor, que pensaran que era yo quien había tomado esas fotos. Con el tiempo, traté de olvidar el asunto, aunque no lo logré del todo. Cada vez que cierro los ojos y recuerdo esa última foto, vuelvo a sentir el frío de la arena en mi espalda aquella noche, el crujido de la fogata apagándose, el sonido del mar al fondo. Y la certeza de que alguien estaba allí, mirándonos. No me gusta acampar en la playa desde entonces. Ni siquiera me siento cómodo durmiendo al aire libre. Porque sé que en cualquier momento alguien puede estar de pie a tu lado, tan cerca que hasta puede escuchar cómo respiras, esperando solo el destello de un flash para llevarse una prueba de que estuviste indefenso. Y lo peor es que esa prueba la tengo yo. En un sobre, guardada en el fondo de un cajón, esperando a que algún día tenga el valor de volver a mirarla.